He estado pensando durante mucho tiempo en publicar esto en Internet, pero luego le doy demasiadas vueltas y lo dejo, y ahora estoy decidida a escribirlo todo. Mi abuela echó a mi madre a la calle, y yo estoy completamente de acuerdo. Sí, una hija quiere que su abuela eche a su madre a la calle porque realmente se lo merece. Si aún piensan que soy una imbécil, como cree mi madre, entonces quizás sea hora de presentarte a mi madre. Aunque ya está tomada por un idiota, por lo que tendrás que esforzarte para ser más idiota que él. Tengo 18. Mi madre tiene 40 años y se casó con su novio del instituto. Ese vendría a ser mi padre. Después de su boda, se mudaron con mi abuela y ese es el lugar donde nací y me crié. Cuando tenía 8 años, mi padre falleció. Ahora lo cuento fácilmente, pero fue muy duro para mí y aún me duele hablar sobre eso, así que es todo lo que diré. Sorprendentemente, mi madre lo sobrellevó muy bien, sorprendentemente demasiado bien. Una semana después de que mi padre muriera, salió a una fiesta con sus amigas. Para mi madre no estaba mal, porque dijo que no tenía sentido quedarse encerrada en la habitación y que seguir adelante es tanto parte de la vida como la muerte. Después de la muerte de mi padre, mi madre rara vez se quedaba en casa. Me he sentido sola y abandonada. Solo mi abuela ha estado conmigo a través de todo esto. Me consoló y dijo que tenía que entender que la gente tiene diferentes maneras de lidiar con el duelo, y que la de mi madre era huir de la persona que más le recordaba su pérdida. Mi abuela es la mujer más amable que conozco y no quería nada más que sanación para nuestra familia. En los días en que mi madre me dejaba sola, mi abuela me llevaba a pasear y a tomar helados, e intentaba mejorarme el ánimo como fuera. No solo sentía un vacío por la muerte de mi padre, también lo sentía porque mi madre se había esfumado de mi vida cotidiana. Como ya podrán deducir, mi madre y yo nos quedamos con mi abuela incluso después del fallecimiento de mi padre. Mi abuela fue lo suficientemente amable como para dejarnos vivir con ella en su casa. Ella es la madre de mi papá, pero no podía dejarnos en la calle. Aunque mi madre no tenía trabajo y yo era una adolescente deprimida, nunca jamás hizo que pareciera que nos estaba haciendo un favor. Simplemente, dijo que podíamos quedarnos con ella si queríamos porque yo le recordaba a su hijo, y después de que su hijo muriera, no veía razón para echar a las personas a las que mi padre amaba. Como dije, mi madre no tiene trabajo y tampoco tiene ninguna propiedad a su nombre. La casa está a nombre de mi abuela y hay otro pequeño apartamento que mi abuela posee. Alquilamos ese piso y así obtenemos un ingreso. Mientras tanto, yo estoy trabajando a medio tiempo mientras curso mis estudios en una universidad comunitaria local. Creo que lograré empezar a trabajar seriamente cuando tenga 22, pero hasta entonces quería hacer algo para complementar los ingresos de la abuela. Pero la primera vez que le di a la abuela algo de mis ganancias para usar en la casa, no lo aceptó. Quiere que ahorre o invierta en algo que tenga retornos. Siempre he odiado cómo mi madre da por sentado el comportamiento de la abuela. Le he pedido muchas veces que solicite trabajos y su única respuesta ha sido, ¿por qué? No lo necesito, tu abuela tiene suficiente dinero para sacarnos adelante. Y si tenemos dificultades, siempre podemos usar los ahorros de tu padre. Yo le recordaba que mi padre ahorró dinero para mi educación, y usarlo para cualquier otra cosa sería una falta de respeto a su alma. Entonces me gritaba, no me digas qué hacer, soy tu madre, deja de dejarte lavar el cerebro por esa vieja bruja. Harás lo que digo, ¿entiendes? Por suerte hasta ahora no ha tocado esos ahorros, y es lo que estoy utilizando para pagar mi matrícula. No es mucho dinero, pero para una universidad comunitaria es suficiente. He llegado gradualmente a darme cuenta de que mi madre no es más que una narcisista. Nunca le dije que trabajo, porque, sin duda me pediría dinero. Por eso, ante sus ojos, soy una estudiante quebrada. Cuando era niña, vi a mi madre sacar dinero del bolso de la abuela también. Cuando era pequeña, decía cosas como, es nuestro pequeño secreto, si no se lo dices a la abuela, entonces te compraré un pequeño premio. Más tarde, cuando era mayor y sabía que no era solo un secreto, sino un secreto sucio, y le pregunté qué estaba pasando, entonces dijo algo como, obviamente, la abuela sabe que estoy tomando dinero y ni siquiera es tomar, sino pedir prestado. Además, deja de ser entrometida. Cuando me di cuenta de que eso estaba mal, le conté a la abuela y ella instaló cámaras dentro y fuera de la casa, excepto en los dormitorios. A partir de allí la abuela siempre guarda su bolso en un cajón secreto, que está en la sala por razones de seguridad, ya que allí había cámaras. Con eso se detuvieron los robos. Sin embargo, se preguntarán por qué la abuela dejó que mi madre siga quedándose en la casa cuando era una ladrona y una vividora. Yo también me lo preguntaba, y mi abuela estaba varios pasos adelante. Sabía que si la denunciaba, a lo sumo lo tomarían como un incidente doméstico y solo le darían una advertencia. Sin embargo, mi mamá podría sacarme de allí y las dos terminaríamos en no sé dónde. Habló con al menos un par de abogados, para que le otorgaran mi custodia. Pero al menos que hubiera un abuso de su parte muy grave conmigo, no habría juez que le diera la custodia a la abuela. Así que continuó tolerando por mí.
Lo cual, me hace sentir culpable porque mi abuela no lo merece y nos hace un favor enorme en dejarnos quedar aquí, aunque mi madre no lo aprecie. Mi madre se enojó tanto conmigo que dejó de hablarme. Nadie le dijo que se instalaron cámaras porque ella estaba robando, pero tampoco hacía falta saber que esa era la única razón para hacerlo. Solo dijo que ojalá yo hubiera muerto al nacer. Desde ese momento sufrí una desconexión total con mi mamá. Porque además de todo lo malo que ya hacía, estaba muy claro que no le importaba. Me di cuenta de cómo nadie me amaba tanto como mi abuela. Mi madre no se disculpó y tampoco pareció arrepentirse de su comentario. Nunca me tomó en cuenta ni a mí ni a la abuela y se quedaba afuera la mayor parte del tiempo. Nunca nos dijo dónde estaba o con quién estaba. Probablemente en la casa de algún novio, que era el único capaz de pagarle por ropa y esas cosas. Porque en lo que respecta a la abuela, ella solo se ocupaba de la comida y de la casa, el resto corría por cuenta de mi madre. Y si mi madre no trabajaba, no es difícil pensar de dónde obtenía el dinero. Paso la mayor parte del día fuera de casa, tomo mi desayuno, me marcho al trabajo, y regreso de la universidad muy tarde por la noche. Solo los fines de semana suelo estar más tiempo en casa. Pero no mucho, también suelo ir a estudiar a la biblioteca o son los días que uso para hacer otras cosas, como ver amigas. Durante este tiempo, rara vez veo a mi madre. Pueden pasar semanas, porque yo me levanto muy temprano y ella está durmiendo, y cuando regreso ella probablemente no está en la casa. A veces mi abuela me contaba pequeños fragmentos sobre mi madre. Durante una de esas conversaciones, dijo que mi madre podría mudarse porque cree que está saliendo con alguien. Un hombre vino ayer a recoger a mi madre. Y aunque mi madre nunca habla con la abuela, el hombre sí lo hizo. Se presentó como Jim, y dijo que estaba allí para recoger a mi madre para una cita y le preguntó a la abuela si ella era la cuidadora de la casa. La abuela dijo que estaba realmente sorprendida de que mi madre no le dijera al hombre que vivían en su casa, y se preguntó si el tipo siquiera sabía sobre mi padre o no. Estuve de acuerdo con la abuela. Tenía un buen punto, pero lo dejé pasar y dije que tal vez mi madre no iba en serio y bromeé que, si lo está, entonces probablemente la abuela tiene que aprender a hacer el papel de cuidadora. Nos reímos y no pensamos mucho en eso en ese momento. Estoy segura de que mi madre tuvo su buena cuota de novios este tiempo, pero hasta ahora nunca se había vuelto seria con ninguno. Y aunque este es el primero que conocimos, no pensábamos que veríamos mucho de Jim. Hasta un mes más o menos después, me senté a hablar un poco con la abuela y me dijo que mi madre va en serio con Jim e incluso lo trajo a casa una vez. Se quedó la noche incluso para el desayuno, que para mi madre es a las 10 de la mañana. Durante el desayuno, le dijo a mi madre, bueno, ¿no da escalofríos estar rodeada de todas estas cosas del hombre muerto? Mi abuela, que estaba por allí, dijo instantáneamente, ese hombre muerto es mi hijo y su difunto esposo, y hablarás con respeto acerca de mi hijo mientras estés bajo mi techo. Aparentemente, mi madre cambió de tema y Jim se fue pronto. Pero después de que Jim se fue, mi madre se volvió hacia la abuela y se enojó con ella por tratar así a su visita. También dijo que Jim, en el fondo, tiene razón y que las cosas de mi padre son chatarra inútil y que deberían hacer una venta en el patio o algo así. Mi abuela le respondió que hay varias chatarras inútiles en la casa, y que si hace una venta en el patio a ella debería ponerle un precio muy barato. Estaba preocupada por la abuela, pero ella no parecía estarlo mucho. Estaba segura de que mi madre entiende y que nunca tiraría las cosas de mi padre. A diferencia de la abuela, yo no estaba tan segura. Y como resultó, tenía razón sobre eso. Un día cambié mi rutina para estar en casa cuando sabía que mi madre podría estar allí también. La abuela no estaba. Había salido con una de sus amigas de la iglesia y planeaba hacer una cena para mí a la noche. Iba a hacer algunas compras para eso también. Vi a mi madre y a su novio. Lo asumí porque nunca antes había conocido a Jim. Estaban sacando algunas bolsas. Yo aparqué mi coche frente a nuestra casa para que no me vieran llegar, pero yo sí a ellos. Jim cargaba varias cosas que luego descubrí que eran las de mi papá. No fue difícil husmear entre la basura luego de que entraran a la casa y no salieran por un rato. Sin perder ni un minuto, di vuelta a mi coche y fui en busca de la abuela. Afortunadamente, sabía dónde buscarla porque sabía dónde compraba para hacer mi comida. Llegué al centro comercial y esperé cerca de la salida, esperando no haberla perdido. Y a mi favor, pronto vi a la abuela salir con una de sus amigas de la iglesia. Le hice señas para que se acercara, y al principio, estaba confundida y dijo, mi querida, no tenías que recogerme, podía haber regresado con Agnes aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué te ves tan preocupada? A todas sus preguntas, solo pude decir, súbete al coche ahora. Cuando llegamos a nuestra casa, mi madre y Jim tenían todas las cosas alineadas afuera. Solo faltaba que el recolector de la basura las recogiera por la noche. Mi abuela vio todo esto y entró furiosa para hablar con ellos. Jim fue el primero en verla y dijo alegremente, oh, hola, me voy a mudar.
Pasamos toda la mañana haciendo limpieza para poder hacer lugar para traer mis cosas. No son muchas, pero necesitábamos el espacio. Mi abuela miró a mi madre y le pidió que tenía 5 minutos para meter todas las cosas de vuelta en la casa o la que sería compactada por el camión de la basura sería ella. Mi madre dijo algo sobre cómo eran solo basura y ocupaban espacio innecesario. Mi abuela le dijo con esa voz angelical de abuela: creo que la basura que ocupa espacio innecesario eres tú. Sonaba como si lo dijera amablemente, pero en realidad era un gran insulto para mi madre. Yo también hablé con mi mamá, después de no sé cuánto tiempo, y le dije: son lo único que tenemos de él, no queremos que las tires. Mi madre respondió: eso es exactamente por lo que definitivamente deberíamos tirarlo, nadie parece estar superando la muerte de tu padre en esta casa, excepto yo. Es tan deprimente. Por eso pensé que si Jim se mudaba con nosotras, podríamos reemplazar estas cosas con las cosas de Jim, así no se sentirá vacío y también ganaremos una suma decente de dinero. Mi abuela dijo que ningún Jim, ni este ni otro más estúpido, se mudará a su casa. Le dijo que si ella quiere seguir adelante es asunto suyo, pero ella no va a tirar los recuerdos de su hijo y yo no iba a aceptar perder las cosas de mi padre. Tenía razón en todo, en especial que nadie quería un Jim en la casa. Luego continuó diciendo que, después de todo, era su casa, que allí se hacía lo que ella quería y que no estaba abierto a discusión. En este caso, quería que las cosas de su hijo fueran puestas de nuevo. Cuando Jim y mi madre no cedieron, se volvió hacia mí y de inmediato me puse manos a la obra. Luego se volvió hacia Jim y dijo que si quiere quedarse con mi madre, puede ir a alquilar donde deseen y poner sus propias cosas. Jim pareció como pez fuera del agua, se veía ligeramente fuera de balance. Preguntó, estúpidamente: ¿alquiler? Mi abuela dijo: sí, grandote, si eres lo suficientemente mayor para mudarte con una mujer, eso significa que estás listo para responsabilizarte de esa mujer también. Hice todo por ella porque realmente me importa mi nieta y no quería que viva con su madre, que como ves, no es buena para nada. O al menos no es buena para nada que yo quiera saber. Supongo que debe hacer algunas cosas buenas para que estés tú aquí parado, pero prefiero no pensar en ello. Ahora ella ha elegido a alguien para que se ocupe de ella, definitivamente no voy a pagar tus necesidades del día a día y apenas te conozco. Lo único que puedo hacer por ti es recomendarte que busques un lugar para quedarte. Jim se veía más tonto que nunca cuando dijo: pero no tengo trabajo. Mi madre dijo: puede mudarse aquí y tú y tu nieta se encargarán de todo. Me estaba riendo. ¿Qué? Espera un minuto. Así que ese es el plan, mamá. ¿Quieres que la abuela y yo te mantengamos a ti y a tu novio que es más vago que tú? Vaya maldito chiste. Jim y mi madre se miraron el uno al otro y luego mi madre empezó una escena. Lloró y gritó y dijo que éramos gente horriblemente estirada y que no podíamos soportar verla feliz, que siempre se había sentido asfixiada en la casa entre todas las cosas de mi padre. Llamó a la abuela una vieja bruja súper tacaña. Le pedí a mi madre que se callara porque, a pesar de saber que le robaba del bolso a la abuela nunca dijo una palabra al respecto. Mi madre dijo que la única razón por la que tuvo que robar fue porque estaba lidiando con la muerte de mi padre. Luego dijo: oh Dios, ya terminé, voy a tomar una siesta, siento que viene mi migraña. Jim, deberías irte a casa. Mi abuela detuvo a mi madre y dijo: bueno, puedes quedarte, pero solo para recoger tus cosas. Quiero que hagas tus maletas y te vayas con tu novio sin trabajo. Mi madre gritó que la abuela no podía estar seriamente haciéndole eso, parecía una adolescente. Mi abuela le pidió a Jim que ayudara a mi madre a empacar. Y dijo que si no se iban dentro de una hora, entonces estaba a punto de llamar a la policía y que la desalojaran al estilo rústico. Mi madre comenzó a suplicarle a la abuela que la dejara quedarse porque no tenía dónde ir, porque a Jim lo había echado su arrendador por no pagar el alquiler. Para la abuela no parecía ser parte de las preocupaciones de su día. Dijo: si no te mudas ahora mismo, entonces llamaré a la policía y los acusaré a ambos de vandalismo. Ante esto, Jim intervino y dijo que iría por las maletas. En media hora, Jim y mi madre terminaron de empacar sus cosas, y yo había logrado volver a poner las cosas de mi padre en su lugar correcto. Estaba viendo a mi madre y a Jim irse desde el porche cuando escuché su conversación. Mi madre seguía a Jim cuando de repente él se dio vuelta y le dijo a mi madre: ¿a dónde crees que vas? Mi madre: ¿qué quieres decir? Tenemos que encontrar un lugar donde quedarnos. ¿Acaso no viste lo que pasó? Jim: sí, tengo un lugar donde quedarme. Me quedaré en el sótano de un amigo, pero no puedes venir conmigo. Y además, no creo que debamos seguir viéndonos. Mi madre: espera, ¿qué? ¿En serio? ¿Estás rompiendo conmigo porque no pudiste mudarte conmigo en la habitación de mi difunto esposo? Jim: bueno, esa es una gran parte de ello, seguro. De todos modos, adiós. Mi madre se quedó mirando mientras Jim se iba en su moto. Se dio vuelta y me vio en el porche. Le sonreí dulcemente y le moví los dedos en un gesto de despedida.
Y luego volví a entrar a la casa y cerré la puerta bastante fuerte. Mi madre estuvo llamándome toda la tarde. Finalmente bloqueé su número después de la cena para tener algo de tranquilidad y paz. Estaba muy segura de que probablemente pasaría la noche en las calles, pero sentí cero simpatía. Quiero decir, esa mujer pertenece a las calles, aunque no sé si las calles merecen a esa mujer. Fui a la habitación de mi padre y empecé a poner sus cosas de nuevo en su lugar. Lo extrañaba mucho. Estaba sacando sus cosas una por una cuando tropecé con un diario encuadernado en cuero negro. Lo abrí y vi que era el diario de mi padre. No tenía idea de que mi padre llevaba un diario. No era un diario del tipo, hoy me besé debajo de un árbol con la chica que me gusta, era más bien un lugar donde hacía dibujos y escribía ideas al azar. No puedo saber si mi madre conocía de su existencia, ya sabes, está bloqueada, pero puede haberlo tirado sin siquiera haberlo leído. De repente tuve un fuerte impulso de leerlo. Solo quería ver el mundo a través de los ojos de papá. Pero, lo más importante, quería ver si había escrito algo sobre mí. Escribió sobre el día en que mi madre y él se casaron y la forma en que describió el día me hizo llorar. Sus entradas sobre cuando era enviado por el ejército a servicio fueron realmente dolorosas. Tuve que dejarlo para detenerme de llorar. Luego hubo entradas sobre su regreso. Escribió sobre lo feliz que se sentía de volver con su esposa y cómo extrañaba ser afectuoso. Las siguientes entradas eran todas sobre mi madre y cuánto la amaba. En todas las entradas hasta el día en que murió, escribió sobre mí. Escribió sobre mis logros, mis primeras veces, mis cosas dulces, y en los días en que no había nada significativo. Escribió, hoy fue un día sin incidentes, Ope continúa comportándose como un ángel. No puedo creer que soy su padre, tuve tanta suerte, es una niña tan buena. Finalmente, había una entrada sobre cómo descubrió la infidelidad de mi madre. Había llegado temprano a casa del trabajo para sorprenderla. Le había comprado flores y su comida favorita. La abuela usualmente está fuera por las tardes para ir a su club de lectura o para reunirse con sus amigas de la iglesia. Yo no sé dónde estaba, pero seguramente en la escuela. Cuando llegó, vio un coche estacionado afuera. Abrió la puerta con su llave y sorprendió a mi madre y a su novio besándose. Estaba absolutamente destrozado. Escribió que hizo su maleta y se fue. No dijo una palabra, simplemente se fue. Se registró en un hotel y se quedó allí 2 días. No recuerdo mucho de ello, no sé qué me dijeron. Luego recibió una llamada de mi madre pidiéndole que regresara. Una duda que tenía mi padre en algunas páginas es si yo era realmente su hija. Decía cosas como que me amaba, pero quería saber si era su hija biológica o no. Finalmente, me hicieron una prueba de ADN y yo era hija de mi padre. No hay muchos detalles de los próximos meses, pero obviamente dejo de escribir sobre mi madre y escribía más sobre mí. Página tras página, todo lo que escribió fue sobre su hija. Después de terminar su diario, me di cuenta de que antes de esto, nunca había sentido su pérdida tan agudamente. Poco tiempo después murió. Él servía en el ejército, y algunas de sus últimas entradas, poco después de enterarse, son de allí. Es donde finalmente murió. No recuerdo mucho ese periodo, creo que mis padres se encargaron de que todo luciera normal para mí. A la mañana siguiente, iba de camino al supermercado cuando mi madre me detuvo. Se metió en mi coche y antes de que pudiera gritarle que se bajara, me rogó que la escuchara. Comenzó, escucha, eres mi hija. Tu madre vivió en las calles por primera vez en su vida, no puedes imaginar lo duro que es. Le dije que estaba bien que fuera duro, se lo merecía. Fingió no oírme y continuó, sé que estás enojada, pero por favor habla con tu abuela, eres la única persona a la que ella escuchará. La miré por un largo rato y luego le pregunté si fue con Jim con quien lo engañaba a mi padre. Se sorprendió y lo negó y luego preguntó como siquiera lo supe. Le dije que no la respeto y que creo que es cualquier cosa menos una madre. Y que a partir de ese día, iba a llamarla por su nombre. Para ustedes seguirá siendo mi madre, no se preocupen que no quiero hacer de esto muy confuso. Me miró con una expresión desconcertada, pero decidió que era mejor no comentar y se contuvo. Estuvimos en silencio por un rato, y luego preguntó, ¿hablarás con tu abuela sobre dejarme entrar en la casa? Le dije que lo haría, pero tenía una condición. No tenía pensado hablar con la abuela, pero quería que se bajara sin hacer un escándalo y tenía una especie de plan. Le dije que tenía que conseguir un trabajo en aproximadamente un mes y luego, si la abuela elegía perdonarla, tendría que pagar los víveres cada mes y una compensación por todos los años viviendo gratis allí. También especifiqué que hasta que consiguiera un trabajo y le pagara al menos $20.000 a la abuela, tenía que continuar viviendo en las calles. Mi madre no tuvo más opción que aceptar. Estoy segura de que mi madre no va a aceptar nada de eso, pero son las condiciones. Es probable que elija no pagar, ya que tras encontrar un empleo podrá vivir por su cuenta. Pero sé lo mucho que le gusta vivir en esta casa, es un buen vecindario, por lo que no estoy tan segura.
Aunque cumpla con todo eso, no tengo ganas y no creo que sea capaz de convencer a mi abuela. Podríamos llamar a esta una pequeña mentira piadosa para que devuelva el dinero que gastó viviendo gratis con mi abuela. Actualización 1. Continuaré llamando a mi madre como mi madre en la publicación para que no se haga confuso. En la vida real la llamaré por su segundo nombre para ser más exacta. Sé que lo odia. Creo que he visto a mi madre más durante este periodo que vive en la calle que en los años anteriores. Siempre desde mi coche, nunca me detengo a hablar con ella. No tiene muchas amigas, y no creo que tenga familiares aquí. Creo que alguna prima en otro estado, pero no puedo imaginarla teniendo una buena relación con ella. Ha pasado casi 2 semanas desde el incidente. Desde lo que llamamos con mi abuela el día por el desalojo. Todo lo que sucede en la actualización es de hoy. Mi madre detuvo mi coche y me dijo que encontró un trabajo. Consiguió el trabajo de cajera en un supermercado. Le dije que era genial, y que ahora podía comenzar a ahorrar. Mi abuela sabe sobre mi pequeña mentira, y no quiere que mi madre vuelva a vivir en la casa. Sabe que debería haberla echado el día que cumplí 18, pero no pensó mucho en eso hasta que volvió a hacer algo muy malo. Sin embargo, como todos pensamos aquí, mi madre no va a pagar los $20.000. ¿Cuánto tiempo tiene que suceder para que mi madre pueda reunir esa cantidad de dinero con un trabajo con salario mínimo? Mi abuela tuvo una idea mejor: hacerle firmar un papel que diga que ella vandalizó la casa de la abuela. Parte que deje afuera de mi primera publicación, porque ya han visto lo extensa que se ha vuelto, tiene que ver con que rompió algunas cosas mientras las trasladaba afuera o las apilaba una encima de la otra. Mi abuela tiene filmado con sus cámaras, pero también quiere una confesión firmada. Así que hemos escrito una carta diciendo esto y esperamos que mi mamá la firme. Si alguien le promete que podrá regresar a la casa después de firmarla, omitiendo que no habrá casa después de firmarla, tal vez lo haga. ¿Quién sabe? Está desesperada. Esta mañana cuando la vi estaba bastante con la ropa sucia. Creo que ha estado durmiendo en algún refugio para mujeres, pero no le he preguntado. Su seguridad no me importa en este momento. Actualización 2. Mi madre acabó firmando la confesión. Se negó al principio porque le parecía que era una idea infantil y que ya tenía trabajo. Le dije que si ya tenía trabajo podría conseguir su propio lugar, pero por lo general exigen primero y último mes como depósito, y ella no contaba con eso. Luego de firmarlas, mi abuela se tomó una semana para decidir, para decirle lo que ya sabía desde antes de pedirle que lo firmara, que no podría vivir con nosotras. Ahora, ¿para qué quería mi abuela esto firmado? Porque va a hacer una demanda contra mi madre. Quiere recuperar el valor monetario de los objetos personales que ella dañó. Tienen un valor sentimental y piensa exigirlo. Mi madre no tiene nada y no tiene con qué pagar. Pero no es una completa inútil y tarde o temprano saldrá adelante. Cuando lo haga, mi abuela espera que pague por los daños. Espero que logre mantener su trabajo. Si lo pierde, será más difícil que se recupere y que mi abuela pueda recuperar ese dinero. Mi madre va a tener que tener un enorme cambio de actitud si quiere lograrlo. Aunque estar entre la espada y la pared, es decir, la calle, creo que no tiene otro camino que ese. Puede vivir en la calle por el resto de su vida y no pagarle a la abuela. Pero la abuela está bien con eso, es lo que se merece. Mi abuela ha descubierto sobre la infidelidad de mi madre, así que hay más motivos para que la odie en este momento. También me contó sobre esa época. El diario no está fechado, pero puede que mi padre haya descubierto la infidelidad de mi madre 2 semanas antes de su último tour. No sabemos si tenía planeado presentar el divorcio a su regreso, pero estoy segura de que sí. Solo que recibió los resultados estando allí. En cuanto a mí, no recuerdo que me haya hecho esa prueba. Pero también a esa edad pudieron haberme dicho que me llevaban al doctor y estaba bien para mí. Planeo hablar con un amigo de mi padre que menciona en el diario. Solo debo encontrarlo y obtener algunos detalles. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde mi última actualización. ¿Cómo están? Estuve muy ocupada con mis exámenes y todo. Sentí que me desmayaría por todo el estrés y me olvidé de darles una actualización. Pero aquí estoy de vuelta con una actualización. Logré ponerme en contacto con el amigo de mi padre. No quiero aburrir a todos con los detalles de esa conversación, pero su amigo del ejército sabía sobre la infidelidad y de los planes de mi padre de divorciar a mi madre a su regreso. Otra cosa que me dijo es que mi madre recibió una compensación del ejército por el fallecimiento de mi padre. No lo sabía, pero eso explica por qué no tocó mi fondo de estudio o porque tenía algo de dinero todos estos años sin trabajar. Mi madre no perdió su trabajo y ahora esta demanda. Ha conseguido un pequeño lugar para ella con un par de compañeras de su trabajo. Creo que son más jóvenes que mi madre, quizás de mi edad. Pero no debe hacerle daño, son perfectas para ella que ama esa vibra joven y divertirse. No puede decir luego que no hicimos algo bonito por ella. No sé cuál fue su reacción ante la demanda, pero no se ha puesto en contacto.
Quienes sugirieron que mi abuela podría alquilarle el apartamento que renta, creo que no lo están pensando demasiado bien. El dinero de ese apartamento le ayuda a complementar el dinero a mi abuela. Es lo que nos permitió vivir a pesar de mi madre. No creo que esté al alcance de mi madre, y tampoco parece buena idea rentarlo a alguien que estaba dispuesta a tirar todas las cosas de mi padre. La demanda que mi abuela ha presentado es por un poco más de $5.000. No es mucho, pero es bastante si me entienden. No es una gran cantidad de dinero, y mi abuela ha gastado más en comida, probablemente que eso por culpa de mi madre. Pero no es el dinero lo que moviliza a mi abuela, sino darle una lección a mi madre. Además, hay una segunda demanda, que quería que sea sorpresa para ustedes, que tiene que ver con el dinero que nunca utilizó en mí. Parte de la pensión que paga el ejército involucra a los hijos, y ella nunca ha gastado un solo centavo de eso en mí. Ni comida, ni regalos, ni ropa, ni nada. Es la misma situación que mi abuela, pero también estamos buscando demandar por eso. La buena noticia es que el ejército nos ha ayudado dándole unos de sus abogados, por el que no tenemos que pagar, para demandar. Mi abuela sí está pagando por su demanda, pero al menos tenemos un segundo abogado trabajando para nosotras completamente gratis. Actualización 4. Las dos demandas se han completado, aunque mi demanda avanzó un poco más rápido que la de mi abuela. Tener al ejército detrás de una demanda hace que las cosas avancen un poco más rápido. Es broma, supongo que demostrar el valor sentimental de las cosas es muy diferente a tener las pruebas de que mi madre cobró una pensión y nunca gastó nada en mí. Mi abuela obtuvo un poco más de $3.000 por los daños. Aunque realmente no los cobró, porque mi madre no puede pagar esa cantidad. Pero ya saben que a mi abuela no le importa, solo quiere que mi madre tenga esa deuda como recordatorio. Y para quienes dicen que mi abuela es demasiado rencorosa para ser una persona religiosa, no saben de lo que hablan. Mi abuela ha soportado mucho por mí durante años. Además, ser religiosa no implica dejarse pisotear. Tampoco es de las personas que ofrecen la otra mejilla. Solo es una abuela a la que le gusta su iglesia porque allí se reúne con sus amigas y tiene amor para quien lo merece. Mi demanda es muy diferente, en todos los sentidos. Como saben por lo que mencioné antes, terminó como unos 2 meses antes porque las pruebas eran muy sólidas. Ella cobraba ese dinero, pero no hay ningún recibo o prueba de que lo haya gastado en mí. Mi abuela testificó eso y mi mamá no pudo demostrar absolutamente nada. Incluso hay pruebas de ella en discotecas y esa clase de cosas. Sí, el abogado del ejército es bastante metódico para investigar. Dinero que tampoco tenemos muchas esperanzas de cobrar. El juez cree que son $67.000 que deberían haber sido destinados para mí. También la quitó como beneficiaria de la pensión de mi padre y me han puesto a mí como la beneficiaria. No se vuelvan locos, son apenas unos $400 al mes, que apenas alcanzan para la comida. Pero son $400 menos que recibe mi madre sin hacer nada y sin merecerlo. Debería haber estado divorciada antes de la muerte de mi padre. Solo que tuvo demasiada suerte, pero ya se le ha acabado. Estoy casi segura de que esta será mi última actualización para todos.